Yo lo haré para que mi Padre sea glorificado en ello, en el nombre de Jesús. Es bueno y agradable estar reunidos en el nombre de Jesús. Pero la situación no queda allí, porque dice, allí llega la bendición. ¿Dónde? Aquí, cuando estamos reunidos. ¿Sabe? En Hechos 1:8, en Hechos 1:7, el pueblo, los discípulos, tanto los apóstoles como los discípulos, le están diciendo a Jesús, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Cuándo echarás a los romanos y traerás el reino a Israel y tenemos un rey poderoso como David? Eso era lo que quedaba implícito. Mas Jesús les dice, eso no les corresponde saberlo a ustedes. Mejor vayan y esperen juntos, oren. Y cuando estaban ahí reunidos, Jesús les dice, y recibiréis poder. Pero recibiréis poder. No les corresponde a ustedes saber los tiempos, pero sí van a recibir poder cuando descienda el Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. ¿Saben? No vino sobre uno solo, vino sobre los que estaban reunidos. Alguien dice que estaban reunidos en el aposento. Y entonces dice, como en esos días de Pentecostés, la gente, el aposento alto estaba cerca de la explanada del templo, y entonces ahí en el valle del templo habían salido ellos a reunirse. Puede ser. Y ahí estaban ellos juntos orando. Y dice, no eran 120, eran 500, dice. Y el Espíritu Santo vino como un estruendo, como cuando un viento fuerte viene. Y se oyó aquel estruendo, y aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de los que estaba unido y unánime, orando y clamando, esperando en el Señor. Entonces, no podemos estar dispersos y esperar que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros. Aunque nosotros tenemos una diferencia, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo se va a manifestar en cada uno de nosotros cuando nosotros estemos entregados a Él, cuando estemos rendidos a Él, cuando estemos orando, cuando estemos clamando, cuando estemos esperando. El Espíritu Santo ya está en ti y en mí, pero está esperando la actitud con la que tú vas a actuar. Porque el Espíritu Santo no va a actuar en alguien que no ora, en alguien que no busca de Dios, que no lee la palabra, que tiene temor de predicarla. Porque recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, ¿el poder para qué es? Para ser testigos, no para ser el hombre araña, ni Superman, ni Batman, ni Iron Man. El poder que el Espíritu Santo da es para ser testigos. Que la gente mire, que la gente sienta la manifestación, que la gente diga, ¿qué pasó allí? Que tú ores por un enfermo y el Espíritu Santo lo sane. Que tú ores por un vientre cerrado y el Espíritu Santo lo abra. Que tú ores por un hipocondriaco y este no vuelva a tener una enfermedad. Que tú ores por un cojo y este se le estire la pierna. Cuando Juan y Pedro iban a la Hermosa, ¿a qué iban? A orar, dispuestos a la hora de la oración. Pastora, ¿me regala agua? Dispuestos a la hora de la oración. Y el mendigo les levanta la mano y les dice, una ayudita. ¿Cómo dice? Una ayudita. Y ellos le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenemos? Poder. Porque el Espíritu Santo ya moraba en Pedro y Juan. Y le dan la mano y lo levantan. Le dice, levántate. Pero él no se levanta porque ellos le digan levántate, él se levanta porque el Espíritu Santo lo ha sanado. Eso es ser testigo, hermano. El Espíritu de Dios quiere obrar en ti, pero tienes que estar aquí. Perdona. Tienes que tener una actitud. Yo le decía hoy a un hermano que estábamos por recibir un mensaje de él precisamente, y a otro hermano le habla y le dice, oye, ¿qué obra estás haciendo? Y entonces aquel, bueno, sí, ¿verdad? Entonces yo le digo, lo que pasa con este hombre hay una diferencia. Este es un hombre de acción. Hay mucha gente con visión, pero no de acción. Cuando una gente tiene visión y acción,
el poder de Dios se manifiesta. Amén. ¿Cuántas veces tú te has sentido compelido de, mas el justo por la fe vivirá? En el mensaje del domingo, si tú lo recuerdas, vimos la palabra de Dios en Habacuc 2:2. Yo recuerdo esa palabra, a mí me la sembraron en el corazón como una palabra que era una palabra de poder, de visión. Yo tenía que poner mi visión, yo quiero un carro azul, y ese carro azul iba a estar ahí, y la gente lo iba a ver, y la gente iba a decir, ese Malcolm quiere un carro azul, y un día de estos, ¡pum!, yo tenía un carro azul. Y vimos que Dios no dice eso. Dios le dice a Habacuc, escribe lo que estás pidiendo de manera inteligente para que la gente que lo lea lo entienda. Y espera. Y no pasará que se tardará, porque no se va a tardar, sino que va a venir a tiempo, pero es necesario que lo que estás pidiendo sea claro. Por eso le dijo, escríbelo y ponlo ahí para que la gente lo lea, y no solo lo lea, sino camine en ello. Y quedamos el domingo. Yo espero que usted haya entendido que a Dios no se le pide, a Dios se le pide claro. Usted no diga, Dios bendíceme, usted dígale, Padre, en el nombre de Jesús, necesito que intervengas en mi vida y sanes mi páncreas, porque la diabetes me está destruyendo. Señor, por favor, sana mis vértebras, los discos de mis vértebras, porque la columna no está trabajando bien y mi espina dorsal no está funcionando para que yo pueda caminar. Señor, sana mis ojos, sana mi córnea, sana mi retina, sana mi cristalino. Pregunte qué tiene y eso pide. Ponga su visión en tablas. Señor, yo oro por mi matrimonio, oro porque mi esposa, el Señor, encuentre en ti, Dios mío, la paz que necesitamos. Oro porque yo pueda ser el esposo amoroso que ella anhela. Oro porque tú restaures nuestro amor, nuestros corazones, y tú seas el centro de ese. Y entonces el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. O sea, entonces de ahí el Señor le dice a Habacuc, haz eso porque el justo por su fe vivirá. Porque la justicia de Dios se revela para aquellos que son justos, aquellos que acuden a Dios confiando en su justicia y saben esperar en Dios con paciencia. Los que no son, dijimos, orgullosos. Dios dice que rechaza al soberbio, pero Él levanta al humilde. Si tú le pides a Dios con humildad y esperas, seguro, confiado de que lo que has pedido vendrá por la justicia de Dios, que es Cristo, tú vivirás. Hoy vamos a seguir con Romanos 1:16. Acompáñame a Romanos 1:16. Vamos a leer el 16 y el 17. La palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oiga esto, mire, vamos 3 partes rápidas para que entendamos qué es tener fe y vivir por fe, justificado por Cristo. Porque no me avergüenzo del evangelio. Mire, lo primero, el evangelio de Dios es Jesucristo, las buenas nuevas, la salvación que el Señor nos ha traído por medio del sacrificio de Jesucristo, la salvación que Él nos regaló. Nunca te debes de avergonzar de ese evangelio. Hay gente que por muy metida en la iglesia, cuando está en un grupo de presión, le dicen, y vos sos evangélico, y vos vas a salir y dicen, más o menos, y ahí estamos, ¿sí? No, sí. ¿Y por qué sos evangélico? Porque es poder de Dios. Y yo no me avergüenzo de Él.
Me importa poco que un borracho, que un drogadicto, que un intelectual, que un ateo, que un fornicario, que un lo que sea se burle de mí o me cuestione. Yo no me avergüenzo del evangelio. Y Pablo está hablando que él va a ir a Roma. Mire pues el contexto para que nos entendamos. Pablo les dice: yo quiero ir a Roma, yo que los quiero ir a ver y quiero ir a predicar el evangelio. Pero no cabe duda que deja entendido ahí en los versículos anteriores que alguien posiblemente le ha cuestionado y le ha dicho: a Pablo no viene aquí porque tiene miedo. Tal vez Roma era el lugar más difícil para ir a predicar. Y Pablo le dice: porque he querido llegar allá con ustedes, se me ha impedido, pero voy a ir y voy a predicar. Y entonces les voy a predicar el evangelio de buenas nuevas. Y entonces él hace la reflexión: porque no me avergüenzo del evangelio, yo voy a ir a Roma. Yo voy a predicar allí donde dice que no se puede. Porque el evangelio es poder de Dios. Porque el evangelio que yo predico es poder de Dios. Aquel coro que yo oía cuando era niño en la Enriqueta y me gustaba tanto: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Aleluya, ¿no es eso el poder? Mire qué canciones más lindas. Mire qué coro más poderoso. Ese es el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Sabe qué es poder de Dios? Para salvación de todo aquel que cree. ¿Sabe que cuando Martín Lutero leyó este pasaje, el hombre se convirtió? A ese fue el pasaje que Dios le puso para transformar el mundo y revelarse de nuevo al hombre. Porque el evangelio, porque la cristiandad había sido aprisionada y oculta para todo el mundo. Lo tenía preso una iglesia perversa que de cristiano nunca ha tenido nada. Amén. Pero Dios le mostró, y cuando él dijo aquí: porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Oh, dijo Martín Lutero, ¿no dice Roma que es para aquel que compra una indulgencia? ¿Y no dice Roma que es para aquel que hace obras? No, le dijo Dios, es salvación para todo aquel que cree. Es por fe. Al judío primeramente y también al griego. A todos. A todos. A los negros, blancos, cafés, amarillos, verdes, chinos, rechinos, colochos, canches, ojos azules, ojos negros, de boca grande, de boca chica, dientudos, sin dientes, narizones, chatos. El evangelio de Dios es poder para salvar al que cree. Cualquier ser humano que crea que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Señor, que Cristo murió por él y resucitó para darle vida, ese será salvo, y ese es el poder del evangelio. Y con la salvación, hermano, con la resurrección de Cristo y la salvación, viene el Espíritu Santo a bautizarte en el nombre de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tienes el poder. Aleluya. Tienes el poder. Y estas señales seguirán en los que en mí creen. Insisto en eso. En mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y los enfermos serán sanados. Si tomasen cosa mortífera no les hará daño alguno, y si una serpiente los mordiere tampoco les hará ningún mal. ¡Aleluya! ¿No grita usted aleluya? ¿No dice usted gloria a Dios? Y entonces dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela por fe en el evangelio de la justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Es Cristo. ¿Sabe por qué Cristo es la justicia? Porque es la manera en que Dios obró para salvar al hombre con justicia, una justicia divina, un hombre que fue perfecto, que no pecó y que dio su vida para que usted y yo no pereciésemos. Cuando lleguemos delante del Padre y seamos buscados en los libros del cielo,
cuando sea buscado tu nombre en el libro de la vida y por la gracia de Cristo esté inscrito ahí, serás salvo de la ira de Dios, porque en ese momento la ira de Dios estará manifestada sobre los pecadores, sobre los soberbios, sobre los adúlteros, sobre los ladrones, sobre los borrachos, sobre los homosexuales, sobre las prostitutas, sobre todos aquellos que prefirieron el goce del mundo y no seguir a Cristo. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo se revela Jesús a ti? Cuando tú tienes fe. ¿Y para qué se revela? Para fe. Porque cuando Jesús se revela, cuando su Espíritu Santo te muestra el poder de Dios y su grandeza, la fe se fortalece en tu vida. Por eso es por fe y para fe. Aleluya. Y aquí viene lo mejor. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sabe por qué viviremos nosotros en aquel día cuando miles y millones de almas sean puestas a caminar hacia un lago de fuego eterno? Se oiga el crujir de dientes, se oiga a mucha gente gritar y decir: Señor, si yo predicaba en tu nombre, Señor, si yo hacía milagros, Señor, si yo comía ahí en la mesa donde predicaste, Señor, si yo escuché tu palabra, si yo estaba en YouTube, si yo estaba en Facebook, si yo estaba en la calle y escuché, y el Señor les dirá: cállense, no los conozco, porque nunca pusieron su fe en mí. Amén. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. La fe, el justo vive por fe, dijimos, cuando es humilde para hablar con Dios claramente y esperar que Dios responda. Cuando se acerca a Dios creyendo que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de los que le buscan porque Él lo busca de corazón, cree en Él y espera en Él. Y entonces Dios, cuando ve la humildad de aquel que está esperándolo, como dice Isaías, los que esperan a Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas, tendrán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando tú esperas a Jehová, cuando tú esperas en Jehová, cuando tú estás allí y dices: yo espero en el Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No me desesperaré porque mi socorro viene de Jehová. Yo no tengo problema porque aunque yo pase por valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y estoy seguro que aunque yo esté delante de mis enemigos, el Señor intervendrá y aderezará una mesa con viandas exquisitas de salvación y de honra delante de esos enemigos míos que quieren burlarse de mí, humillarme y matarme. Él unge mi cabeza con aceite y pone mi copa a rebosar. Él es Jehová mi Dios. Mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirás, porque tu fe es tan grande que te va a dar el poder para que tú seas testigo del Señor, para que tú puedas traer la salvación de Dios al mundo. ¿Cómo? Hablándole a la gente de Dios, de Jesús. Cuando tú puedas tener la suficiente fe en tu predicación y en tu oración, el Espíritu Santo se manifieste porque tú crees lo que la Biblia dice. Mas el justo por su fe, por la fe vivirá. Es la fe la que nos da vida. La fe en Cristo Jesús nos hace vivir en Cristo. Porque somos justos por la sangre del Cordero de Dios. Porque es la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, la que nos ha limpiado de pecados. Y nosotros tenemos la certeza de que hoy tenemos el poder para caminar en santidad, obedecerle y honrarle, amándole y contándole al mundo que no nos importa lo que el mundo piense. Nosotros creemos en Jesús.
en su evangelio de salvación, porque el evangelio es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio son las buenas nuevas. Cuando Jesús en Lucas 4:19 dice, el Espíritu de Jehová me ha ungido. 4:18. ¿Para qué lo ungió el Señor a Jesús? Para dar buenas nuevas, traer el evangelio, contarle al mundo: hey, ustedes estaban separados de Dios, el Padre estaba lejos de ustedes, no pueden acceder al Padre por medio de la ley, pero yo he cumplido la ley, pero yo soy la ley, pero yo he consumado la ley, y el que en mí cree, entonces podrá acercarse al Padre. Nadie viene al Padre si no es creyendo en Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque el evangelio es poder de Dios para todos, para todos. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice: porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo a través de Él. ¿Sabe que si la gente se está condenando allá afuera, es porque la gente no quiere creer en Jesucristo? ¿Sabe que si la gente se está muriendo condenada, es porque la gente prefiere el placer del fútbol, del sexo, del alcohol, de las fiestas, del reggaetón, de los mariachis, de lo que sea, antes de creer en Jesucristo? Por eso es que la gente se está muriendo. Pero Jesús no ha matado a nadie. Jesús no ha venido a matar a nadie ni a condenar a nadie. Jesús vino para que fuesen salvos a través de Él. Por eso hoy lo que yo quiero dejarte es fortalecerte la idea, es por fe. El Señor le dice a Habacuc: escribe en unas tablas lo que estás pidiendo, pero que sea de manera inteligente. Pídeme claramente lo que quieres. Escríbelo de tal manera que la gente que lo lea lo entienda y pueda correr en la visión contigo, le dice. Sé humilde. Si eres humilde y haces eso, y con humildad esperas a que yo venga en respuesta, vas a vivir por esa fe. Y aquí Pablo dice que la fe, el justo va a vivir por fe, porque el justo cree que el evangelio es la justicia de Dios. Esa revelación. ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dice: ¿quién soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro, te lo reveló el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Aquí dice el Señor: la única manera que tú puedas entender la magnitud de la justicia de Dios es por la fe y para la fe. Y debes de entender que el evangelio es poder de Dios para salvación por fe, del que cree, del que tiene fe. No es por obras, es por fe. El que hace obras también es orgulloso. Dios está buscando gente humilde que pueda confiar en Él y esperar en Él y darle la gloria solo a Él por medio de Jesucristo. Por eso el justo vivirá por fe. Cuando tú y yo tengamos la claridad de tener una relación con Dios en la cual le podamos hablar con humildad y solicitarle lo que nuestro corazón anhela, lo que queremos, de manera que podamos hablarle con humildad y con seriedad y con seguridad, con la humildad de entender que de Él vienen todas las cosas y de que es por su evangelio que el poder de Dios se manifiesta, y esperar en Él. Y no importa si vienen vientos, si vienen olas, si vienen terremotos o guerras, nosotros seguimos esperando en Él. ¿Sabe qué debe ser nuestra convicción? Yo creo, es que nosotros sigamos creyéndole a Dios
y obedeciéndole. Amén. Clamemos. Clama a mí, yo te responderé. Señor, clamamos por esta nación. Sabe que nuestra nación está en medio de una vorágine terrible. Hay una gran incertidumbre en los hombres. La única certeza es para los que en Él creemos y estamos seguros de que quede quien quede, pase lo que pase, Jesucristo está en control. Y que su poder nos guardará. Y que su poder nos sacará adelante. Y eso lo creemos por fe. Entonces seamos claros. Padre, guarda Guatemala, obra del diablo, ningún pensamiento de hombre lo transforme en el nombre de Jesús. Mas el justo vivirá por fe. Entonces la primera es claridad, humildad, claridad, seguridad, certeza, confianza en Jesús, en Dios, en Jesús, en el Padre por medio de Jesús, en su Espíritu Santo. Amén. No para tus deleites ni los míos, sino para la gloria de Dios. Cuidado con lo que pides, porque Habacuc estaba pidiendo: Señor, que más llévate a los corruptos, mata a esos gobernantes, a esos injustos, a esos prevaricadores. Y le dice: ok, ya lo decidí, voy a traer a los caldeos y los caldeos van a ser... No. Es como que el Señor dijera: ¿sabes qué? Estás orando porque Guatemala sea limpia, que se vayan los corruptos. ¿Y sabes a quién voy a poner? A los MS-13 a que limpien Guatemala, porque esos no van a dejar. ¡Oh, no! ¿Cómo va a ser eso? Incluso la gente ahorita está clamando que pongan a los socialistas a limpiar Guatemala. ¡Uy! Dios nos guarde. Amén. Y después dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Nadie se salva si no es por el poder de Dios. Y esa salvación se manifiesta por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es sencillo. No por lo que reclamas, no por lo que mereces, porque nadie merece nada. Señor, yo oro todos los días, ¿y qué? Señor, yo ayuno, ¿y qué? Señor, yo le doy limosna, ¿y qué? No es lo que tú mereces. Amén. Es la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Y esa gracia se manifiesta, esa justicia de Dios se manifiesta por tu fe en Jesús y su obra redentora. Así que yo esta noche te quiero volver a invitar. Renuncia a tu pecado, sana tu corazón, vacíalo. Pídele al Padre que te muestre cuántas cosas estorban tu corazón, porque el Espíritu Santo quiere hacer morada en ti, quiere estar allí contigo. Y como dice la palabra en Juan 14:21, el que me ama me obedece. El que me obedece, mi Padre le amará. Y mi Padre vendrá y yo vendré y haremos morada en él. Si el Padre te ama es porque tú obedeciste a Jesús, porque le entregaste tu corazón. Y entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrán a hacer morada en ti y te llenarán de gozo y de amor en el nombre de Jesús. Dios quiere que tú entiendas, solo por fe puedes vivir. Renuncia ya a lo material. Renuncia a todo lo que no te ayuda, que no te sirve, y entrégate por fe a Jesucristo. Obedece sus mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Deuteronomio 6. Y a tu prójimo como a ti mismo. Deuteronomio 6:19. Ama a tu prójimo como Jesús te amó. El Evangelio te dice cuál es la magnitud del amor de Cristo. Así tienes que amar a tu prójimo. Amén. Esta noche quiero invitarte a que te esfuerces. El Evangelio también es de decisión.
es que tú tomes una decisión. Hijos, y él le dijo, he decidido seguir a Cristo. No voy a volver atrás. Y mató a sus hijos. Usted dirá, qué tonto, ¿cómo dejó que sus hijos murieran? Para él lo más importante era Jesucristo. Y seguro que él estaba seguro que sus hijos estaban en la cobertura de Cristo. Y luego le dijeron, si no renuncias, mato a tu esposa. He decidido seguir a Cristo. Y la tercera sentencia fue, o renuncias o te mato, y lo mataron. Ya sabemos nosotros que la historia, la leyenda nos cuenta que después hubo una gran cosecha y un avivamiento en ese lugar, en la India, donde aldeas completas se entregaron a Jesús. Pero como dice